Desde que el mundo es mundo, el ser humano ha utilizado diferentes sustancias para alterar su estado mental y físico. Hoy hablamos de una de las drogas más consumidas en todo el mundo, el cannabis o marihuana. ¿Qué ocurre en tu cuerpo a corto, a medio y a largo plazo tras consumirla? ¿Tiene efectos positivos o terapéuticos? Si es así, ¿cuáles son? ¿Es fácil dejar de consumir o no es tan fácil como te hacen ver? ¿Por qué un gran sector de la población está a favor de su legalización? ¿Y por qué en algunos países su consumo es legal? ¿Mejora tu creatividad? ¿Anula tu motivación? ¿Incrementa el riesgo de psicosis? Vamos a verlo. Primero, ¿qué es el cannabis? El cannabis es un término utilizado para designar a un género de plantas. Género que incluye la cannabis sativa, la más conocida, la cannabis indica y la cannabis ruderalis. Es una planta originaria de Asia y utilizada en la medicina tradicional china. De hecho, se trata de una planta con un trasfondo histórico enorme, siendo probablemente la droga más antigua. Por dar un ejemplo, se ha encontrado cannabis en momias egipcias con miles de años de antigüedad. Es una droga a la que nos referimos con muchísimos nombres: marihuana, maría, cáñamo, término que hace referencia a la propia cannabis sativa, hashish o simplemente hierba. Y antes de entrar en profundidad en los efectos de la marihuana en tu organismo, es muy importante que no confundas el cannabis con el cannabidiol, algo que a veces no es fácil por su similitud semántica. ¿Qué es por lo tanto el CBD o cannabidiol? Pues el CBD es uno de los más de 400 compuestos biológicamente activos dentro de la planta cannabis sativa. Los tres compuestos más relevantes, más importantes presentes en la planta son el THC o tetrahidrocannabinol, el CBD, que es de lo que hablamos, y el CDN o cannabinol, una molécula menos conocida. El THC, el tetrahidrocannabinol, es el principal responsable de sus efectos psicoactivos, cambios en el estado de ánimo, creatividad, relajación, etc. También, como veremos a lo largo del vídeo, de la mayoría de sus efectos secundarios o negativos. Pero por otra parte, el CBD no genera efectos psicoactivos, no coloca ni altera los niveles de conciencia. Es más, puede proteger al cerebro de los efectos negativos del THC al unirse a los mismos receptores que este y competir con el THC por su unión sobre los receptores CB1 y CB2. Por eso, a los productos de CBD se le exige que tengan una concentración de THC muy bajita, por debajo del 0,3%, que es el límite legal. Y por eso también las concentraciones relativas de CBD y THC en una misma planta son muy importantes. Según este ratio de concentraciones, tenemos hasta 3 clasificaciones distintas dentro de la cannabis sativa. Tenemos la tipo 1, que es dominante en THC, tenemos la tipo 2, que tiene ratios muy similares de THC y CBD, y tenemos la tipo 3, que tiene más cantidad de CBD que de THC, y por lo tanto se usa con fines más medicinales y terapéuticos. De hecho, últimamente la cannabis sativa tipo 3 está ganando mucho terreno a la tipo 1 y tipo 2. A continuación pasaremos a ver las diferentes variedades de la planta, sus efectos biológicos, los efectos positivos y también, y más en profundidad, los efectos negativos sobre tu salud. Estos últimos casi siempre, recuerdo, condicionados por el THC. Pero antes quiero dar paso al patrocinador de este vídeo, NatureCam, marca líder mundial en productos de CBD completamente libres de THC. En el caso de NatureCam, lo que la diferencia de otras marcas distribuidoras de CBD es que tiene un aceite de CBD destilado de amplio espectro. ¿Esto qué permite? Pues permite aprovechar otros compuestos beneficiosos del cáñamo, como otros cannabinoides secundarios, terpenoides o polifenoles, algo que se conoce como el entourage effect o efecto séquito. Todos sus productos presentan niveles de THC no detectables, siempre por debajo del 0,01%. Recuerda que el límite legal estaba en 0,03% y es algo que se testea de forma independiente y de forma periódica. Sus productos proceden de plantas de cáñamo orgánicas cultivadas en Oregón, Estados Unidos. Cuenta con la certificación independiente LabDOR, una organización que comprueba la presencia de ingredientes nocivos en los suplementos y verifica la exactitud de las declaraciones en la etiqueta. Esto, por un lado, garantiza que sus productos estén libres de metales pesados, pesticidas, patógenos, pero por otro lado garantiza la precisión en el etiquetado, porque esta precisión deja mucho que desear en el mercado a veces. Como podéis ver en este estudio, de 105 productos online de CBD analizados, solo el 24% tenían una concentración acorde a lo que reflejaba la etiqueta. Por otro lado, el aceite vehículo que utilizan es MCT, triglicéridos de cadena media, procedente del coco, que mejora la biodisponibilidad
flexibilidad del CBD y al margen de todo lo demás, pues tienen un gran servicio al cliente, tiempos de entrega muy razonables para toda Europa, una gran variedad de productos y descuentos más que interesantes. Y al hilo de justo esto, si quieres probar cualquiera de sus productos, tienes disponible el código EMPODERA para un 15% adicional aplicable sobre el precio del carrito, es decir, que si hay otros tipos de descuento en la página web, pues además de esos descuentos puedes llevarte un 15% más utilizando el código EMPODERA. Ahora continuamos con el vídeo y veamos las dos variedades principales de la planta del cannabis. La cannabis sativa disminuye los niveles de estrés de forma aguda y la actividad de la amígdala, un área cerebral implicada en la detección de amenazas. Al mismo tiempo mejora los niveles de alerta y foco relacionados con la corteza prefrontal y por esto muchas personas notan una sensación de alerta calmada, podríamos decir, cuando consumen, junto a una experiencia de intensificación de la experiencia vivida, algo de lo que hablamos después. La variedad índica reduce la actividad de la corteza prefrontal, tiene mayores efectos sedantes y puede generar alteraciones en la memoria o en el control motor al corto plazo, al reducir la actividad del hipocampo, cerebelo y ganglios basales. Y también existen cepas híbridas que aunan propiedades de ambas cepas. Eso sí, uno de los principales problemas del consumo de cannabis desregulado es que la mayoría de los consumidores no saben qué están consumiendo, no saben el grado de adulteración de lo que se meten en el cuerpo y esto obviamente incrementa mucho los riesgos de efectos adversos. Ahora sí, vamos a ver efectos biológicos. ¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando consumes cannabis durante cierto tiempo? Vamos a poner 4 semanas. Cuando fumas cannabis, la mayoría de moléculas bioactivas llegan a la sangre en menos de 30 segundos, un tiempo rapidísimo. Alcanzan sus concentraciones pico a los 45 minutos y sus efectos duran hasta 4 horas. Sí, los efectos de un porro pueden durar hasta 4 horas. Ojo que al ser moléculas lipofílicas, es decir, muy solubles en grasa, se distribuyen muy bien por las membranas celulares y pueden permanecer en ellas hasta 80 días tras su consumo inicial. Esto tiene especial relevancia para atletas de élite que deben pasar pruebas antidopaje. Bien, estas moléculas presentes en el cannabis, ¿cómo interactúan con tus células? ¿Cómo? Se unen a receptores del sistema endocannabinoide. Estos receptores no se han inventado obviamente para la marihuana, sino que se unen naturalmente a otros cannabinoides endógenos, es decir, que tu propio cuerpo produce en todo momento, como la anandamida. Tenemos fundamentalmente dos receptores, el CB1, que está concentrado en el sistema nervioso, y el CB2, localizado en todo el cuerpo. El cannabis se une con más potencia al CB1 y se une con mucha más fuerza que las moléculas endógenas. Podemos decir que al consumir esta droga, esos cannabinoides ocupan el lugar de las sustancias que naturalmente produce tu cuerpo, porque tienen más afinidad, se une con más potencia a los receptores. ¿Y qué función cumplen los endocannabinoides? Pues estas moléculas endógenas, las que produces tú mismo, pero también, ojo, las que consumes con la droga en cuestión, se liberan en las neuronas y funcionan como neurotransmisores, al igual que la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina o el glutamato. El sistema endocannabinoide tiene una acción eminentemente reguladora, moduladora de la transmisión nerviosa. Todos los neurotransmisores pasan de una neurona emisora a una neurona receptora en el sistema nervioso, pero no ocurre lo mismo con los cannabinoides endógenos. Estas moléculas son también neurotransmisores, como hemos dicho, pero pasan de la neurona receptora de otro neurotransmisor a la neurona emisora de la señal nerviosa. Y lo que hacen es dar un feedback de la transmisión neuroquímica que está teniendo lugar. Es decir, funcionan en la dirección opuesta al resto de neurotransmisores, informando de la calidad de la señal que se está transmitiendo. Si esto te parece muy complejo, quédate simplemente con que el sistema endocannabinoide modula cosas como la transmisión nerviosa, el dolor o la inflamación a lo largo de tu cuerpo. Estos efectos moduladores tienen lugar en todo el cuerpo porque los receptores, repito, se encuentran dispersos por toda tu anatomía. Ahora veamos los efectos positivos. Veamos ahora el por qué el cannabis tiene mejor fama que otras drogas entre cierto sector de la población. Primero, ayuda en el manejo del estrés. La mayoría de consumidores crónicos de cannabis lo utilizan como medio para relajarse. Y es cierto, el THC desarrolla una respuesta aguda de relajación en tu organismo, disminuyendo la presión arterial y facilitando un estado mental más despreocupado, podríamos decir. Segundo, una sensación de bienestar. El cannabis produce una intensificación de la experiencia percibida, que normalmente es muy placentera. Otras personas lo describen como una sensación de novedad, como si cualquier experiencia fuera una experiencia fresca, vívida, nueva y que merece toda tu atención. Si has consumido o si
consumes, pues puedes dejarme tu experiencia en los comentarios. Parte de esta experiencia se debe a la modulación de la transmisión nerviosa por los cannabinoides presentes en el cannabis. Eso sí, para que sigas experimentando esos mismos efectos, necesitarás cada vez una dosis mayor por la tolerancia que irás desarrollando. Posibles mejoras en la creatividad. Esto ha sido muy discutido, es un tema muy polémico en el consumo de cannabis. El cannabis incrementa la creatividad de los consumidores, aunque esto tiene más que ver con cambios en la personalidad y con la respuesta de relajación que produce, que con cambios directos en la arquitectura de tu cerebro, en la arquitectura neuronal. Por supuesto, no pienses que te vas a convertir en un Picasso por fumar cannabis, pero sí parece que puede mejorar el pensamiento convergente y divergente. Es decir, tanto la asociación de ideas aparentemente lejanas entre sí, como la exploración de nuevas ideas. Y cuidado, porque esto no se ve reflejado en todos los estudios realizados sobre el tema, y algunos como este concluyen que dosis altas empeoran incluso las medidas de creatividad. En todo caso, esta mejora en el aspecto creativo es muy variable, muy poco predecible, individual y dependerá de tu área de trabajo, tus experiencias previas, tu nivel de cultura, tus conocimientos y muchos otros factores difícilmente aislables. El cannabis no es una droga social tan peligrosa desde el punto de vista de atentar contra la vida, como sí puede serlo la cocaína desencadenando problemas cardiovasculares o la heroína con una sobredosis. Ojo, muy importante, no estoy diciendo que el cannabis no tenga riesgos o no tenga peligros, sino que estos riesgos, en la inmensa mayoría de consumidores, no son mortales, como sí lo pueden ser pues otras drogas. Y por último, tiene algunos efectos terapéuticos y medicinales. Algunos países han legalizado el consumo de marihuana debido a sus efectos terapéuticos y medicinales y también a la presión de cierto sector de la población. Sin embargo, es importante no sobredimensionar sus efectos. Sí que veamos qué beneficios reales con evidencia científica presenta el cannabis sobre la salud. Primero, una disminución del dolor en patologías que cursan con dolor crónico, como el cáncer. También una reducción de la presión intraocular, algo importante en patologías como el glaucoma. Un incremento del apetito en patologías donde disminuye, como la caquexia cancerosa, una situación que se da en diversos tipos de cáncer, normalmente cáncer en un estadio avanzado. Un efecto antiepileptógeno, de hecho los pocos medicamentos que tienen THC y están aprobados por la FDA se indican en epilepsias de difícil control. La reducción en la señalización glutamatérgica mediante la activación del receptor CB1 es el principal mecanismo descrito. También reducen la hiperexcitabilidad neuronal y esto pues disminuye el número de crisis comiciales. En estudios preclínicos en animales, el THC ha demostrado cierto efecto antiaterosclerótico, incluso a dosis bajas. ¿Ocurre lo mismo en humanos? Pues no lo sabemos, pero parece que la activación del CB2 por el THC pues reduce la capacidad del colesterol LDL oxidado para introducirse en los macrófagos y formar la placa de ateroma. Y ahora pasemos a valorar en profundidad los efectos negativos del cannabis sobre tu salud. No nos engañemos, a día de hoy los efectos negativos del consumo crónico de cannabis superan a los potenciales efectos positivos. Es más, habiendo conseguido aislar con totalidad éxito el CBD, la molécula responsable de sus efectos positivos, me parece totalmente prescindible el consumir THC por motivos terapéuticos. Si hablamos de los efectos psicoactivos, de los efectos sociales, de los efectos recreativos, pues es un tema totalmente diferente. Algo muy a tener en cuenta, aunque no todos los efectos son dependientes de la dosis, la mayoría de los que aquí se recogen sí se dan con más frecuencia y con más intensidad, con dosis más elevadas y con un consumo alargado en el tiempo, es decir, con un consumo crónico. Primero, psicosis y paranoia. Uno de los elementos más negativos y más inquietantes del cannabis es que no tenemos herramientas predictoras de tu respuesta al mismo, y en un pequeño porcentaje de consumidores incrementa el riesgo de psicosis e ideación paranoide, tanto de forma aguda como de forma crónica. Este es uno de los problemas principales de estas moléculas. Los efectos son muy variables de persona a persona y cosas como tu genética y experiencias previas modifican enormemente la respuesta. En todo caso, si en tu familia hay problemas de salud mental graves como esquizofrenia, evita a toda costa el uso de cannabis, de verdad, es una gran recomendación. Como curiosidad, el efecto que te produzca el cannabis será siempre el mismo en tu caso particular, ya sea incrementar los niveles de alerta, volverte más paranoico, relajarte, etc. Siempre que no cambies el tipo o variedad de planta o producto, claro está. Alteraciones en la producción de lenguaje. ¿Has notado alguna vez que los grandes consumidores de cannabis tienen un lenguaje empobrecido? Pues esto no es casualidad. El consumo crónico puede modificar la entonación del lenguaje
lenguaje, la vocalización e incluso la variedad de vocabulario utilizado. Y sí, siempre habrá personas muy cultas que consumen cannabis y que son la excepción a la regla, como ocurriría con Antonio Escotado, que en paz descanse. El fumar cannabis, al igual que el fumar tabaco, genera elementos carcinógenos secundarios de la combustión de material orgánico. Esto incrementa el riesgo de padecer cáncer de pulmón y otras patologías como EPOC, como ocurre con el tabaco convencional. Efectos negativos sobre la memoria. Al reducir la actividad del hipocampo, responsable de la memoria a corto plazo, esta se puede ver alterada. Sin embargo, no afecta la capacidad para la memoria a largo plazo, es decir, para recordar cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Y sus efectos sobre la memoria a corto plazo pues, suelen ser muy transitorios. Esto es más cierto para las variedades índica que para las variedades sativa. Efectos sobre la ansiedad. Incrementa el riesgo de trastornos de ansiedad. Aunque popularmente se consuma cannabis para relajarnos, la realidad es que incrementa mucho el riesgo de ansiedad y ataques de pánico a lo largo de la vida, en los momentos posteriores a su consumo. A corto plazo puede relajarte, pero a largo plazo te hará más susceptible a la ansiedad. De esta forma, muchos consumidores quedan atrapados en un círculo muy peligroso en el que alternan periodos de ansiedad intensa con consumo de cannabis para calmar esa ansiedad, que a su vez incrementa el riesgo de ansiedad en el futuro, que calman con más cannabis. Un círculo muy peligroso. También aumento en el riesgo de depresión. El uso de cannabis incrementa el riesgo de depresión mayor hasta en 4 veces. Muchas veces individuos con depresión además tienen tendencia a consumir esta y otras drogas, lo que empeora esta relación. Menos actividad física. El cannabis tiene influencia sobre áreas que regulan el movimiento, como el cerebelo y los ganglios de la base. Por ello, muchos consumidores empiezan a moverse menos y a ganar peso, a lo que contribuye el efecto relajación y la influencia sobre la dopamina y la motivación. Veremos más adelante. Alteraciones en el neurodesarrollo. Como hemos dicho antes, el CBD y el THC se unen con gran fuerza a los receptores CB1 y CB2, que ya se expresan en el feto, por lo que tenemos que evitar usar el cannabis a toda costa durante el embarazo, muy importante, y también hasta que existan estudios que avalen la seguridad, también el uso del CBD durante el embarazo. Pero el neurodesarrollo no acaba al nacer, continúa durante muchos años más, y el cerebro de un adolescente sigue en pleno desarrollo, estableciéndose y eliminándose conexiones neuronales continuamente. Sabemos que los adolescentes son mucho más propensos a tener efectos secundarios negativos con el uso de cannabis, y también que su consumo en esta etapa de la vida condiciona un mayor riesgo de problemas de salud mental en el futuro, como depresión o ansiedad. Ojos rojos y boca seca. El típico aspecto de los ojos después de fumar cannabis se produce por la reducción en la producción de lágrimas y saliva al unirse el THC a los receptores CB1 y CB2 en la boca y los ojos. En un cerebro en desarrollo, como el de niños y adolescentes, y volviendo al tema anterior, el uso crónico de cannabis adelgaza la sustancia gris en el cerebro. Esto incrementa el riesgo de alteraciones en el estado de ánimo, eventos psicóticos y depresión. En la sustancia blanca, la activación potente de los receptores CB1 modula la transmisión nerviosa, lo que está implicado en estas alteraciones. Lo que es más preocupante aún es que este riesgo se ve incrementado muchos años después de dejar de consumir. Sus efectos sobre ciertos grupos neuronales en el hipotálamo facilitan los antojos por ciertas comidas o grupos de alimentos, especialmente carbohidratos. Como estás viendo, el cannabis casi siempre te hará ganar de peso por diferentes mecanismos. Incrementa además la producción de hormona grelina, hormona orexígena, es decir, que aumenta el apetito. Al mismo tiempo, reduce la concentración de hormonas anorexígenas, que reducen el apetito, como el péptido II. Disminución de la libido y aumento de la prolactina. El cannabis es una de las drogas que más eleva la prolactina. La prolactina es una hormona cuyos niveles, curiosamente, son indirectamente proporcionales a los de dopamina. La prolactina alta inhibe la dopamina y la dopamina alta inhibe la prolactina. De hecho, se suelen dar agonistas dopaminérgicos para tratar problemas de prolactina elevada que vemos en mi especialidad y que son otro tema aparte. Y esto tiene mucho que ver con los síndromes amotivacionales que se ven en consumidores de cannabis. También una prolactina elevada reduce la libido y puede conducir a un hipogonadismo, es decir, una disminución en la producción de hormonas sexuales, por lo que puedes tener otros problemas de disfunción eréctil con el consumo de cannabis. Hasta un 10% de consumidores tienen deseo sexual hipoactivo. Por otro lado, el consumo crónico eleva la enzima aromatasa, que convierte testosterona en estrógenos y que es causa de ginecomastia en varones. El cannabis genera cierta abstinencia, siendo los síntomas más frecuentes al retirar su consumo la ansiedad, la irritabilidad, la ira, durante semanas. Suele durar semanas estos síntomas, semanas posteriores a cesar su consumo. También se pueden experimentar náuseas, síntomas depresivos o insomnio. Sin embargo, es una droga que crea poca dependencia, al menos si la comparamos con el tabaco, con los opioides o con la cocaína. Puede producir alteraciones en la fertilidad, ya que altera la motilidad del esperma, puede producir alteraciones hormonales, de hecho el THC, pero no el CBD,
inhibe la GnRH, hormona encargada de la estimulación de la hipófisis para que ésta produzca LH y FSH, que a su vez se encargan de producir hormonas sexuales, testosterona y estrógenos, en los testículos y en los ovarios respectivamente. Vaya, que el THC en dosis altas inhibe el eje hipotálamo-hipófisis gonadal y puede ocasionar un hipogonadismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Ahora tenéis más información, tanto de los aspectos positivos como de los negativos con el consumo de cannabis. Y la información es poder, y la información la podréis utilizar para tomar mejores decisiones respecto a vuestra salud. Déjame tus dudas en los comentarios y te recuerdo que con el código EMPODERA pues puedes tener un 15% de descuento en cualquier producto de CBD de NatureCam. Un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto y a seguir empoderando.